¿cierto? Esta clase se va a tratar de diseño de reactores, y vamos a ir de lo muy general a lo particular, ¿ya? Y la idea es que yo les deje algunas tareas y podamos seguir trabajando. Entonces, les voy a compartir pantalla, y lo que tengo acá, lo que les estoy mostrando es, puse algunas láminas, digamos, en el tema de la exposición que le hice yo de especificación de equipo. Entonces, lo primero que hay que mirar, nosotros no estamos especificando un reactor, estamos diseñando un reactor, por lo tanto, pero es importante entender que cuando nosotros hablamos del tipo, podemos decir varias cosas, digamos, y esto no es que vamos a decir si el reactor es batch o no es batch, sino que hay muchas cosas que tenemos que decir. Y lo segundo es que tenemos finalmente que decir cuál es el volumen y cuál es la masa catalizadora o alguna otra cosa. Entonces, yo quiero entender de que todos estamos mirando el diseño de un reactor, ¿cierto? Que es un reactor gas líquido que tienen ustedes, y de eso se trata, ¿sí? Sí, de eso se trata. Sí. Entonces, uno tiene que partir de esto, y yo les voy a ir preguntando a ustedes, ¿cierto? Que me vayan formulando en lenguaje natural. El lenguaje natural es lo que uno habla, lo que usted cree que es un reactor, y me lo describen. No tiene por qué ser el reactor que tienen que diseñar ustedes, sino que un reactor. ¿Tú podrías partir, Sebastián, por favor? El equipo en el cual se lleva a cabo el proceso, por el cual una materia prima se convierte en un producto que yo quiero, un producto de interés, en este caso. Pero estamos hablando en un nivel mucho, mucho más detallado, o sea... Ya, pero para ti es un reactor. Ya. Ponce, ¿qué es para ti un reactor? Claro, le agregaría que No. donde ocurre una... Monse, por favor, trata de desacoplarte de lo que dicen tus compañeros, de lo que te enseñaron en clase. Lo que tú crees que es. Bueno, el reactor lo definiría como un equipo vital en nuestro proceso donde necesitamos la reacción química, donde tiene que haber cierto control de temperatura para lograr el producto óptimo. Ok. ¿Cómo? Ustedes están viendo, digamos, la pantalla, y yo voy a ir anotando aquí algunas cosas que van diciendo. Lo que se acaba de repetir, digamos, es que es un equipo. ¿Sí? Un equipo. Matías, ¿qué dirías tú? Bueno, que es un equipo en donde yo introduzco mis materias primas y busco a través de reacciones químicas obtener algún compuesto, algún producto que yo deseo, como que es el transformar a través de reacciones químicas. Ya. ¿Están ustedes tres, no? Sebastián, Monse y Matías, ¿no hay nadie más? ¿No? Estamos nosotros. ¿En la sala de espera no hay nadie? No, parece que no. Entonces, las tres. Entonces, el primer concepto que les tengo que destruir es que no es un equipo. ¿Ya? Ese es como una mirada súper, súper importante. Ustedes, cuando estudiaron operaciones unitarias y le hablaron de las bombas, los compresores, los intercambiadores de calor, las torres de destilación, esos son equipos que se compran. En lenguaje, ¿cierto?, figurado, yo voy al home center y compro uno. Y lo compro. Es un equipo, me lo venden como un equipo. Y hay muchas torres de destilación, prácticamente es cierto que hacen lo mismo. Es un tubo lleno de plato, perforado, o con campana, o con relleno, pero son equipos estándar, o sea, los saco ¿cierto? Los saco de la alacena, los saco y lo vendo. Es un equipo. Y ese es el primer error que comen. Un reactor no es un equipo. Y es una cuestión súper, súper importante. Un reactor es el lugar físico donde ocurre la reacción. Que después ese lugar físico yo lo adecuo, lo pongo con un sistema de transferencia de calor, lo agito, etc. Eso es otra cosa. Pero lo que yo ando buscando, ¿cierto? Y por eso les preguntaba aquí, algo que se calcula, es un estanque, una determinada masa catalizador, es el lugar físico donde se realiza la reacción, es el lugar físico donde se realiza la reacción. Entonces, por ejemplo,
cuando yo estoy pensando en la reacción SO2 más oxígeno, o pongamos la reacción mucho más simple. Tomemos la reacción cuando ustedes encienden un fósforo. ¿Cuál es el reactor, Sebastián? El lugar donde yo Sí, pues, pero ¿cuál? quemo el reactor, pues. ¿Cuál? Serían los bordes de la punta del fósforo. Es la llama, ¿cierto? Es la Sí. llama del reactor. En la llama, ¿cierto? Está entrando oxígeno que viene del aire, y hay, ¿cierto?, un producto que es un reductor, que es la madera que se empieza a quemar. O sea, es la llama. Si yo, por ejemplo, tengo ahora partículas de acerrín, ¿sí? Y las tiro sobre ¿cierto?, un brasero, estoy haciendo un asado. Las partículas de acerrín se van a encender. ¿Dónde ocurrió la reacción? Ocurrió, ¿cierto?, en la partícula acerrín, ahí se produjo la reacción. Entonces, ese ejemplo es para que ustedes nunca más piensen que un reactor es un equipo. Lo vamos a poner como un equipo, sí, pero no se compran, no es un equipo de operación unitaria. El reactor es un lugar donde ocurren las cosas. Entonces, por ejemplo, ahora, si nosotros vamos a la reacción de SO2 más oxígeno que da SO3, que es una reacción catalítica exotérmica, eso es la masa catalizador. ¿Cuál es el reactor? La masa catalizador. ¿Y cómo lo puso? Bueno, lo puse dentro de un reactor, ¿cierto? Lo puse en un tubo, etcétera, etcétera. Pero el reactor es donde ocurre la reacción. Así que, por favor, nunca más digan eso. Y si alguien les dice, ustedes le dicen, a ver, le encienden un fósforo o le encienden un encendedor, le dicen, aquí hay una reacción química. ¿Dónde está el reactor? Entonces, esto es súper importante, la cuestión fenomenológica. Que a ustedes le enseñaron de una determinada manera, se lo enseñaron, pero aquí estamos para ejercer la profesión. Entonces, entendamos, es el lugar donde ocurre la reacción física. Entonces, vámonos ahora, ¿cierto?, a algunas cosas que nosotros tenemos que mirar del punto de vista de la reacción de ustedes. Entonces yo tenía esto. Esto es para ustedes. Entonces, cuando yo voy a diseñar un reactor, tengo que tener claridad de los criterios de diseño. Entonces, la producción. ¿Tenemos claridad de la producción? Tenemos el flujo y las concentraciones, tanto del de tope como el del fondo. Sí, pero Sebastián, por favor, sácate de la cabeza esta cuestión del álgebra, digamos, del cálculo. ¿Ya? Tú y yo, la Ponce y el Matías éramos extraordinarios en el colegio para el álgebra, si no, no estaríamos aquí, ¿ya? Pero ese no es el tema, la cuestión es conceptual. En este reactor, en un reactor que estamos diseñando nosotros, ¿la producción es un tema? Sí, porque se encuentran dos fases, pues. Hay una fase gaseosa y una líquida. ¿Pero eso qué tiene que ver con la producción? Según yo, lo más importante es el objetivo, es el cumplir la norma. Lo que nos demore cómo hacerlo es cosa del diseño. Matías, te felicito. Hay que sacarse de la cabeza lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sí? La producción está asociada, y la voy a escribir, ¿cierto? La voy a escribir acá, dice, que es el caudal, por lo que dijo Sebastián, la concentración que entra menos la concentración que sale. Sí, yo lo puedo calcular. Pero ¿para qué estamos haciendo este reactor? Este reactor lo estamos haciendo para que la concentración nunca sobrepase un valor. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces aquí cuando a mí me dicen la producción, no señor. Aquí en mi reactor particular, en este caso particular, ¿sí? Yo tengo que decir, ¿qué cosa? Tengo que decir, mire, el objetivo, ¿sí? ¿Cuál sería, Matías? El cumplir las normas de emisión al 80%. Claro, pero la concentración, ¿cierto? Concentración, ¿cierto? De salida de SO2 menor o igual al 80% de la norma. Y la norma, 500 partes por millón. Dime. ¿Quién habló? No, nada, profe, nada. Estamos claros, ¿no? Entonces, este es el primer concepto que va contra lo que ustedes, ¿cierto? Contra lo que ustedes sabían, que calculaban. Esto es lo que yo tengo que cumplir bajo cualquier condición
mi concentración de CO2 tiene que ser menor o igual que 400 partes por millón. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, Mons, dime, la reacción química, ¿tú me podrías hablar algo de la reacción química que tenemos? Monse, Monse. ¿Me escucho? Ya, Monse, háblame de la reacción química. Con el SO2, bueno, y el peróxido se va a obtener por la parte inferior Monse, ácido sulfúrico al 60%. Monse, estamos hablando de la reacción química, no estamos hablando del reactor, estamos hablando de la reacción química. Y aquí estoy escribiendo que es CO2 más, ¿cierto? Agua oxigenada, Sí, sí. que me da, ¿cierto? SO3 más agua. Esa es la reacción química. No, Sí. esa es la reacción química. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cierto? Esta reacción química que está entre un gas y un líquido, entonces tenemos que tener claridad. Este es un gas, ¿sí? Aquí ponemos entre paréntesis, este es un gas. Y este, ¿cierto? Es un líquido que nos da, y aquí entramos al tema, que nos da un gas, que nos da un líquido, que nos da, pero no importa, dejémoslo hasta ahí. Entonces tenemos la reacción entre un gas y un líquido que nos da un compuesto y agua. Listo. Entonces ahora, Matías, ¿tú me podrías decir si esto es una reacción de oxidación, reducción o formación de sales? Es una reacción de oxidación del SO2. Es una reacción de oxidación, ¿cierto? Entonces ponemos acá que es una reacción de oxidación. Ok. En general, todas las reacciones de oxidación generan calor, son exotérmicas, ¿ya? Entonces, ahora nos preguntan por la generación de calor, el calor de reacción y la velocidad de reacción. Entonces, vamos con Sebastián. Sebastián, ¿qué podría decir tú del calor de reacción? El calor de reacción es importante. Yo no te estoy preguntando por el valor, digamos, sino que te estoy preguntando si es importante o no es importante. No es importante, ¿Por qué? porque son muy bajas las concentraciones de CO2. Claro, entonces, aquí aunque le vamos a poner que es exo, ¿cierto? La concentración, ¿sí? de SO2 baja. Muy bien. ¿Y qué pasa con la velocidad de reacción, Monse? Era una reacción espontánea. Entonces la velocidad de reacción no se ve determinada como un K por las concentraciones. Ya, Monse, por favor, pégate así en la mano, así, en las dos manos, pégate, pégate. Nunca más voy a jugar con el álgebra, nunca más con el álgebra, ¿está bien? Al tiro la ecuación, tú amas la reacción, lo abrazas, dice mi amor, la reacción, la ecuación. No, estamos en la cuestión conceptual fenomenológica. La velocidad de reacción es alta o baja. Es alta. ¿Y es muy alta? Sí, es muy alta. Ah, sí, Sí, ya, se mira. considera espontánea. Monse, mira, yo lamentablemente me siento tan atada a las manos, digamos, pero haz este ejercicio. Toma un sartén y échale agua. ¿Ya? Y a veces, una vez que le echaste agua, échale aceite. Y se te va a quedar una cosa oleosa por ahí. Y ahora vas y le echas esto antigrasa. Y mira lo que pasa. Y vas a ver que se desplaza, digamos, las gotas de grasa se desplazan hacia los extremos. Ahí hay una reacción química, ¿ya? Que es la reacción del detergente, que es lo mismo que pasa cuando tú te lavas las manos, cuando te duchas, digamos, en el detergente. Y ahí la velocidad es altísima. En este caso es más alta todavía. ¿Sí? Entonces, hay una velocidad que es alta. Vamos a estudiar si una velocidad instantánea, lo vamos a ver, pero la velocidad de reacción es alta. Entonces, aquí pongamos la velocidad, ¿cierto?, de Rx reacción alta. ¿Ya? Vamos. El calor de combustión ya vimos que existe, pero que no es significativo. Y por eso yo le ponía aquí un ejemplo. Cuando ustedes queman algo, queman una parafina, ¿sí? El calor de reacción son 10.000 kilocalorías por kilo.
Cuando ustedes tienen la reacción de CO2 más medio oxígeno, tienen 718 kilocalorías por kilo. O sea, es bastante más baja. ¿Ya? Entonces, cuando uno se pone a hablar, como esta clase la iba a hacer para general, digamos, cuando uno se pone a hablar del tema de los calores de reacción, uno tiene que tener un patrón de referencia. El patrón de referencia que tienen ustedes es la combustión. Cuando encienden un fósforo, cuando hacen un asado, ahí hay 10.500 kilocalorías por kilo. Cuando estamos mirando reacciones, ¿cierto?, como la del ácido sulfúrico, son bastante menores, ¿sí? En este caso, ¿cierto?, ya aclaramos que efectivamente no nos vamos a preocupar de la velocidad del calor que se genera porque la concentración es muy baja. Listo. Entonces, íbamos a Matías. ¿Qué pasa con el control de la temperatura? Como la temperatura o el incremento o la entrega de calor es muy pequeña, yo no percibo que haya un aumento en la temperatura, que no va a ser como importante, como el considerar, como el controlar ese aspecto. Entonces le vamos a poner no aplica, ¿está bien? ¿Sí? Ya. Sí. Vamos, Sebastián. Sebastián, la reacción es en fase líquida, gas, catalizador, gas líquido. ¿En qué fase es? ¿Dónde ocurre la reacción? En el fin que se genera entre la interfaz gas-líquido. ¿Eso cómo se llama? El área interfacial. El área interfacial. Entonces mañana, Sebastián, cuando te duches, ¿cierto?, tú vas a mirar para arriba las gotas, de acordar del loco el Pato Núñez y decir, esta gota, el área interfacial de la gota es lo que cubre la gota, ¿cierto? Alrededor de la gota. Entonces, si nosotros pensáramos en una gota, ya, estoy pensando en una gota, en esa gota yo diría, ¿cuál es el área? ¿Cómo calculo el área, Monse? Conozco el radio de la gota, ¿cómo calculo el área? Con pi r cuadrado, simulándola como una esfera. Pi r cuadrado es la... ¿Sí? ¿No será 4 pi r cuadrado? No, son pi diámetro cuadrado del cuarto. No, pues, es el área de una circunferencia. El área de una esfera es 4 por pi por R. El área de una esfera. Sí, lo vi como, sí, ¿Sí? toda la razón. Acuérdate que nosotros éramos famosos en el colegio por esta cuestión. Nos peinaban con esta cosa, así que 4pi, cierto, R cuadrado, es el área. Como esfera. Sí. Claro. Entonces ahora, Matías, si a ti te dicen, mira, vamos a generar gota, o vamos a generar burbuja, pongámosle lo mismo, gota o burbuja. ¿Tú prefieres generar gotas de diámetro grande o gotas de diámetro pequeño? Gotas pequeñas. Tú estás en cuarto, ¿no? Porque tendríamos más áreas, ¿cierto? Sí. ¿No? Sebastián, ¿a ti te queda claro el tema, no? Sí, profe, comparto completamente la opinión de mi compañero. Gotas pequeñas Entonces, aumentan el área interfacial. exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un quemador, no estoy hablando de un quemador, una vela, ¿no? No, estoy hablando de un quemador industrial, lo que uno hace es generar una dispersión, pequeñas gotitas, y esa dispersión se genera con aire y con vapor. Ya tengo un combustible líquido, para generar esa dispersión yo la genero con aire y con vapor, genero una dispersión. Entonces se genera una nubecita de combustible y viene el oxígeno y se produce una reacción fantástica. ¿Ya? Entonces, ahora Monse, estamos aquí, ¿cierto? Dice, líquido. Si la reacción es líquido, hay que agitar. Si la reacción es gas líquido, me tengo que preocupar del área interfacial. Si es catalizador, ¿cierto? Me tengo que preocupar de los metros cuadrados por gramo que tiene ese catalizador, que se mueve entre 200 a 300 metros cuadrados por gramo, y ustedes se lo pueden imaginar, ¿cierto? Ustedes lavan hoy día y se acuerdan, tienen una esponja, ese es un catalizador. Eso está lleno de hoyitos. Eso es lo que representa un catalizador. Cuando ustedes están enfermos de la guatita, digamos, ¿cierto? Tienen diarrea y toman una pastilla de carbón, esa pastilla tiene del orden de 1000 metros cuadrados por gramo. Y ahí se mete toda la flora, ¿cierto? Toda la flora que tiene en el estómago, la buena y la mala, pero se mejora. Después tienen que reconstituir la flora de nuevo, pero con eso se mejora. Entonces, Sebastián, Claro. ¿tú me podrías decir? Estamos claros que es el área interfacial, pero esta área interfacial aquí no hay gotas, no hay burbujas, ¿qué hay? Aquí ocurre en el relleno. En el relleno. Entonces, aquí le vamos a poner el relleno, ¿sí? Le vamos a poner acá relleno. Entonces, el relleno, ya vamos a hablar del relleno. Listo.
Entonces ahora, Monse, ¿cuál sería la fluidodinámica que tú utilizarías? Em, em, básicamente preocuparnos de que exista una relación entre mis flujos. Tenemos No claro sé si me explico bien, para que no ocurra un tipo de inundación. no, pero tú te adelantaste. O sea, nosotros la fluidodinámica, ¿cierto? Que tenemos que usar es que va a haber un líquido que va a caer y va a haber un gas que va a subir. Pero cuando ese líquido dice gas que sube y el líquido que baja, tenemos que poner algo que genere área, ¿sí? La mayor área posible. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, acá uno dice minimizar la inversión. ¿Queremos minimizar el volumen? ¿Queremos minimizar la masa del catalizador? Lo que nosotros queremos, ¿cierto?, es minimizar el tamaño, o sea, la cantidad de relleno que vamos a poner. Pero eso lo vamos a ver enseguida, pero hasta acá. ¿Les queda claro, no? ¿Sí? Sí, profe. Bastante claro. Entonces, Sebastián, cuando te pregunten a ti, ¿qué es un reactor? Tú ya no vas a contestar. No es un equipo. El lugar físico ¿Qué donde es, ocurre la es el lugar físico donde ocurre la reacción? Sí. Eso es como súper claro. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo a mí me enseñaron reactores CSTR? Claro, el lugar físico donde ocurre la reacción es el líquido. Ahí ocurre la reacción. ¿Y qué hiciste? Bueno, yo lo agité porque tenía que poner en contacto ambos líquidos, ¿está bien? Por eso le puse un agitador, ¿ya? No le pongo el agitador para que se cumpla el principio que es CSTR, le pongo el agitador para que se encuentren los líquidos, ¿sí? Y reaccionen. Ahí es donde ocurre la reacción. ¿Estamos? Ya. Entonces, si ya estamos claros, tenemos que pasar ahora, ¿cierto?, a mirar qué cosa es esto. Entonces aquí, creo que tengo un monito. No, no tengo monito. Pero nos vamos a quedar con este monito. Este, ¿cierto?, es una torre que tiene relleno. Que yo la puse aquí para enseñarle a la gente de absorción, pero quedémonos con esto. Entonces, en este tarro, nosotros vamos a dejar que el líquido baje. Vamos a ir insertando algunos monitos para que nos quede muy claro lo que estamos haciendo. Aquí nosotros vamos a decir que el líquido va a bajar, ¿cierto? Y que vamos a hacer que el gas va a subir. Le vamos a dar vuelta. El gas lo vamos a pintar de rojo porque es el que nos interesa. Nosotros, el gas es donde está el producto, el que tenemos que sacarle el SO2 está aquí. Y el líquido, ¿cierto?, es nuestro otro reactivo que va a hacer que ocurra la reacción. Bien, el gas va a subir y el líquido baja. Entonces, uno dice, mire, ¿por qué no hagámoslo así? Perfecto. Pero otros van, déjeme, voy a ir a buscar un monito nada más. Me voy bajo. Aquí. Voy a pegar. Lo pego. Sí, ahí está. Entonces, unos dicen, ¿saben qué? Ahora lo voy a agrandar para verlo mejor. Unos dicen, oye, ¿y por qué no metemos el gas? Lo metemos por aquí abajo. ¿Sí? Tomo el gas y lo meto por aquí abajo. ¿Y el líquido? Bueno, el líquido lo meto por arriba. Tomo el líquido y lo meto por el lado. ¿Ya? Entonces usted me dice, ¿qué va a pasar? Bueno, adentro se va a burbujear. Va a burbujear y listo. Entonces, ¿por qué no usamos este método de tener un gas que burbujea, agitado, toda la cuestión, con un líquido, ¿cierto? Hay un líquido que entra, un líquido que sale y hay gas que entra y lógicamente gas que sale. ¿Por qué no
no lo hacemos. Sebastián, Estoy tratando de pensar, pero una muy buena pregunta, profe. Creo que- buena pregunta, pero estoy pensando. Yo creo que quizás por los criterios de. Por los altos caudales que tenemos. podría ser, pero imagínate que lo podemos hacer. Ponemos si son muchos los caudales, los dividimos los flujos de gas y ponemos varios estanques de esto en paralelo, ¿no? Ya, Monse, cuál sería tu aporte? Monse. También estoy tratando de... Ya. Matías, ¿tú? Hoy en día, hermano, Yo en un principio pensaba igual al Sebastián, que era por el tema de los caudales, que ahí sería como Pongámoslo en un reactor paralelo. muy grande. No, pongamos en Eh, paralelo. y si no Matías, sería, y si no sería porque costaría mucho que entraran como en contacto como el gas con el líquido, a pesar de la agitación. Eso se me ocurre. Costaría ya. mucho. Mira, si yo tuviera que rescatar, digamos, rescataría al Matías. Mire, hagan este experimento, por favor, pero háganlo porque no se queden con lo que yo les cuento. Háganlo. Tomen un vaso de agua, transparente, en un vidrio transparente, ¿cierto? Transparente. Con una pajita empiecen a soplar. ¿Ya? ¿Y qué se va a ver, Sebastián? El burbujeo. Va a ver que una burbujita sube, ¿o no? Sí, el burbujeo, sí. Sí, Ya. Y esa burbujita, Monse, está en contacto con todo el líquido, ¿no? ya, es una Solo desde el parte... punto de vista del área interfacial. Sí, 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 sí. Se necesita el relleno porque vamos a tener una mayor área interfacial entre el gas y el líquido. Por eso no es el... Si eso las mujeres la llevan. Esa es la respuesta. ¿Por qué no uso esto? Uso esto otro. Uso este sistema, primero porque no uso energía, primera cosita, ¿cierto? Fuera con el agitador. Segundo, las burbujas, aunque yo le meta todas las burbujas chiquititas que quiera y todo lo que quieran, nunca va a ser tan eficiente como poner un relleno, ¿cierto? Que va bajando el líquido y el gas se va encontrando, ¿cierto? Con esa superficie de líquido. ¿Les quedó claro, no? Sí, 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 sí. Entonces, Sí. Monse, por favor, Totalmente claro, muchas gracias. ¿podría repetir, Monse, qué es un reactor? El lugar físico donde ocurre la reacción, en este Ah, caso entre un gas y un líquido. no llevamos ni media hora y esto vale por todo el curso de reactores que tuvieron. ¿Está bien? Es el lugar físico donde ocurre la reacción. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Lo que yo quiero es buscar ese lugar físico. ¿Dónde está ese lugar físico? En el área interfacial. ¿Estamos? Sí, Ya. sí. Listo, entonces, pues, se acabó el curso. Pues, ya estamos listos. Entonces, ahora, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que de alguna manera, ¿cierto? Nosotros tenemos que decir que vamos a meter un gas, vamos a meter un líquido, y tenemos que hacer los balances aquí, ¿cierto? Tenemos que de alguna manera entender cómo podemos determinar la dimensión, ¿sí? Para un determinado diámetro, cómo podemos determinar la altura que necesitamos de relleno. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, Sí. estamos. Entonces, yo me voy a devolver. No, me devolví mucho. Entonces ya especificamos la fluidodinámica. ¿Y cuál fue la especificación de la fluidodinámica? El área interfacial. ¿Estamos? Esa era la justificación de qué es lo que andamos buscando. Por eso lo vamos a hacer de relleno y el área interfacial. ¿Cómo lo vamos a operar? Lo vamos a operar de forma continua. Pero aquí hay un tema clave, Sebastián. ¿Tú me podrías hablar de la operación de este reactor? Acá estoy. En cuanto a los criterios de No, continuidad, aquí te preguntan, mire, usted diseñó el reactor, ahí está el reactor, están las dimensiones, ya está ¿sí? listo. Pero, ¿qué podrías comentar tú de la operación?
o sea, obviamente por los órdenes de magnitud de los No, ¿qué flujos pasa es si yo- continuo. ¿Sí? No, el proceso es continuo, hasta eso estamos muy Sí. claros. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a subir el flujo de gas? Ah, ya, la forma de operación tiene que estar operando el reactor en un rango que prevenga la inundación por un lado y por otro lado que aumente el relleno. Esas son como las dos cotas del reactor. O sea, nosotros tenemos que entender que la forma de operación, ¿cierto? Y una de las cosas que tenemos que poner aquí claro es que la alimentación varía. El flujo de gas cambia, ¿sí? Sí, también. La alimentación varía y aquí le vamos a poner gas. Entonces, del punto de vista, ¿cierto? Del punto de vista de la operación, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando diseñamos y operamos esto, tenemos que pensar que la hidrodinámica que tenemos adentro tiene que ser capaz de funcionar en un rango, ¿cierto?, de flujo de gas. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos. Esto es porque normalmente todos los problemas que ustedes han resuelto en su vida, ¿cierto?, dicen, el flujo de la torre de destilación son 1000 moles por hora. Mentira, esta cuestión va a cambiar. Entonces, la hidrodinámica que tiene acá este reactor tiene que soportar estas variaciones. Ya. Entonces, ahora vamos a especificar el balance. ¿Cómo hacemos un balance? Primero hay que definir el sistema en donde se tiene que realizar el balance. ¿Cuál sería que el sistema? sería un relleno. O sea, si es una silla montada, bueno, un relleno. Pero ¿cómo? Esa parte no te la entendí. Que en este caso, de nuestro reactor, el sistema donde se debe hacer el balance es el relleno. Yo estoy de acuerdo contigo, pero mi pregunta es la siguiente. Aquí yo estoy copiando, digamos, algunas PPT para hacerme espacio, ¿sí? Para escribir cosas, ¿ya? Okay. Entonces, estamos en el tema del balance, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un balance y para hacer ese balance, estamos acá y vamos a hacer un balance. Es un balance de materiales, ¿sí? Balance de materiales. Y ese balance de materiales lo vamos a hacer para el SO2. Listo. Entonces, nuestro sistema, ¿sí?, lo estamos definiendo como el líquido, ¿sí?, el líquido que baja y el gas que sube en un lecho relleno, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Estamos? Eso es lo que estamos definiendo, digamos, que es nuestro sistema. Hay un líquido que está bajando y hay un gas que está subiendo y estamos en un lecho relleno. Ya. ¿Qué más? Recién la música. Matías, ¿tú me podrías decir qué va a pasar con la concentración? La concentración, yo no sé si te acuerdas, digamos, de fenómeno de transporte, ¿sí? Y yo voy a poner concentración, podría depender de X, de Y, no, esto vamos a poner coordenada cilíndrica, entonces le vamos a poner, depende de phi, del ángulo phi, del ángulo teta, del radio. ¿Sí? O podríamos sacar un ángulo, decir que depende de phi y que depende de z. Y el tiempo. ¿Qué podrías decir tú, en tu caso particular, la situación de qué depende? De la altura. Solo de la altura, ¿cierto? O sea, esta es una simplificación. Nosotros estamos diciendo que la concentración de SO2, solo depende de Z. Este es un supuesto súper importante, depende de Z. Ya. Entonces, Sebastián, cuando yo voy a escribir aquí las ecuaciones de mi balance, lo que entra, lo que sale, lo que se acumula, todas esas cosas, ¿qué tipo de ecuación voy a encontrar? ¿Una ecuación de derivadas parciales, una ecuación diferencial, ordinaria? Una ecuación diferencial con respecto a la altura. Vamos a encontrar una ecuación diferencial, ¿cierto? Evaluada en elementos diferenciales de la altura. Entonces vamos a tener una ecuación diferencial. Entonces cuando yo escribo ahora, ¿cierto?,
y diga lo que entra menos lo que sale, voy a poder escribir, ¿cierto? Con tranquilidad, voy a decir, mira, el caudal, que lo voy a llamar Q. Q, el caudal, pongámosle unidades, metros cúbicos por hora, ¿sí? Por hora en minúscula, ¿sí? Multiplicado por el cambio, ¿cierto? Multiplicado por la derivada de la concentración de SO2 respecto de la distancia. Eso es lo que entra y lo que sale. ¿Estaríamos claros? ¿Sí? Estaríamos claros. Ya. Entonces ahora vamos con lo que se acumula. ¿Qué dirías tú, Monse? Lo que se acumula, ¿cómo lo podemos escribir? O lo que se acumula, ¿qué podrías comentar tú de eso? Monse, no nos abandone. Ah, pero parece que llegaron otros artistas, le podemos preguntar a los otros artistas. Ah, aquí tenemos hartos artistas. Ya, Felipe, ¿qué puedes decir tú de lo que se acumula? Felipe. Sí, estoy escuchando. Debe estar en función de la masa y la densidad. Ya. Sebastián, ¿qué dirías tú de lo que se acumula? También comparto la opinión de mi compañero. Porque lo que se acumula dice que es la Pero variación, con respecto al tiempo. ¿cierto? La variación, pero como no sé hacer ecuaciones, no sé hacer el símbolo de las derivadas parciales, ¿cierto? Porque yo les quiero recordar que la concentración depende de Z y T. Si es que existe, ¿cierto? Si existe el término de lo que se acumula. ¿Por qué no existe? Porque la derivada de la concentración de SO2 respecto del tiempo es 0. ¿Por qué 0? Porque la concentración que pusimos arriba, y por eso que yo los hago darle vuelta al tema, solo dependía de Z, ¿o no? Sí, sí, ahora sí, Pero, por eso entonces empiezan a hablar de la densidad, de la... No... Oye, ubícate, ¿sí? Yo no sé a quién tengo que ir a retar al que te hizo el fenómeno de transporte, pero es por eso que hacemos esta cuestión. Es 0. Ya. Tenemos lo que entra, lo que sale, lo que se acumula. Entonces ahora tenemos lo que se genera. ¿Sí? Lo que se genera. La reacción química, pongámoslo con mayúscula. Lo que se genera. Ya, lo que se genera. Espérense un poquito, vengo al tiro. Piensen qué es lo que se genera. Arrhenius, ¿o no? R por C, o sea, K por C. Según yo, es el R por el diferencial de volumen. Y el R, ahí lo sacamos con el K y las concentraciones. Ya, me gustaste. R por dV, sí, pues. Hay que quedarse en la unidad. Pero Arrhenius para todo, ¿no? ¿O no está bien? ¿Qué es lo que se genera? Lo que acordamos es que era, bueno, es el consumo del SO2 que se expresa como el R de la cinética Ya, por el diferencial por favor, de volumen. no. Lo mismo que le dije a la Monse. El álgebra, nosotros dos somos súper buenos. Yo soy tan bueno que me enfermé, estaba, no sé, como en esa época eran humanidades, pero de haber estado el equivalente a segundo medio, me aprendí matrices solo en mi casa, porque mi papá me llevó un libro. Todo lo que estamos aquí somos para el álgebra fantástico, pero no eso es lo que nos están preguntando la cuestión conceptual. Entonces, Monse, dime, imagínate que tú eres una molécula de CO2 y vas subiendo los gases y te persigue el oxígeno y el nitrógeno por todos lados porque tú eres 4.000 partes por millón nada más. Y de repente entra el reactor. ¿Qué va a pasar? Monse. ¿Me escucho? Sí, te escucho. Entrar en contacto con el peróxido, que es el que desciende. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a pasar, ¿cierto? Es que nos vamos a poner, digamos, ¿sí? Vas a difundir
hacia la interfase, ¿o no? Eso es lo que va a ocurrir, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya, fantástico. Y sigamos contigo. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en la interfase? Bueno, ahí estoy en contacto con el peróxido, que es líquido. Entonces, en la interfase yo me voy a poner en contacto, ¿cierto? En contacto. Con el peróxido. Ya. Y ahora sigamos para abajo. Matías, ¿qué va a pasar después? Va a reaccionar al pasar a la fase Sí, pero líquida. vámonos a la cuestión fenomenológica, si ese es a dónde vale la pena la cuestión, pues si ingenieros del álgebra existen 50.000, digamos, y escriben Ujú. reactores, no, si aquí es Eh, fenomenológica, ¿qué pasa? Tú estás en contacto, imagínate que te estás duchando, mañana cuando te duches piensa en mí, métete debajo de la ducha y el agua te va a correr por el cuerpo, va a bajar el agua por el esternón, entonces tú ves la va a molécula escurrir va a escurrir a y te través está pasando, ¿qué va a pasar? va a empezar a mojar la molécula De de CO2. CO2. Ya, Sí. Felipe, ¿Sí? ¿estás? Mira, pero ahora imagínate que este experimento no lo hagan, digamos, pero se los voy a describir. Imagínate que yo tengo el dedo, pongo un dedo y le empiezo a echar cloro. No el cloro ropa color, sino que el cloro. Y nada que el cloro que no hace splash, nada, cloro, el cloro normal. Me echo en el dedo. ¿Qué me va a pasar en el dedo? Le empiezo a echar cloro encima. ¿Qué va a pasar? Se va, Se va a no sé cómo empezar a decir la palabra. reaccionar, ¿cierto? Me va a doler, me va a picar y se va a empezar a poner blanca la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a empezar a oxidar. Mi piel se va a empezar a oxidar al contacto con el cloro. Entonces, si ahora imaginamos que yo me estoy duchando y está cayendo agua, pero no es agua, es cloro, va a ser terrible, se me va a empezar a despellejar, ¿sí o no? Eso es lo que me va a ocurrir. ¿Sí? Sí. ¿Qué le va a pasar a la molécula de CO2 cuando entra en contacto con el líquido? Va a haber una reacción. ¿Sí? Oxida. Reacción. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Hay una reacción. Entonces, la reacción va a ser en la interfase, la reacción va a ser en el líquido, ¿sí? ¿Dónde va a ser la reacción? ¿Se acuerdan que hablábamos qué es un reactor? El lugar físico donde ocurre la reacción. Es aquí donde está el reactor. ¿Qué vamos a suponer nosotros? ¿Que ocurre en el líquido o que ocurre en la interfase? En la interfase. Ocurre en la interfase, entonces aquí va a haber una reacción. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, aquí va a estar la reacción, entonces yo no voy a volver a escribir la reacción que está ahí escrita ahí arriba, ¿cierto? Aquí tenemos la reacción. Entonces, el gas va a reaccionar con ese líquido, ¿sí? Y va a dar origen a un SO3 que va a estar en el líquido. El SO3 nos va a quedar en el líquido, ¿sí? Entonces ahora, lo mismo que hicimos, pero ahora lo vamos a hacer con un color distinto. Lo vamos a hacer con rojo. Y con rojo, ¿cierto? Nosotros vamos a pensar en la velocidad y lo vamos a hacer con, ¿cierto? Remarcado. ¿Cuál es la velocidad? Velocidad, ¿sí? Y le voy a poner unidades. Kilomoles por hora. ¿Sí? Kilomoles por hora. ¿Cómo podría escribir yo este término? De la difusión hacia la interfase. Ya terminamos con Felipe. Sebastián, ¿cómo lo podría escribir? Vamos. El flujo por la concentración. Ahí me quedan kilomolares. Sería el caudal, ¿cierto? Por su concentración. O la difusividad, ¿no? ¿Ya? Difusividad por la derivada de la concentración respecto del radio. Porque esa es la ley de Fico, ¿no? Ah, sí. Pero Z en Pero a nuestro mí me caso. dijeron que la concentración, pero a mí me dijeron No, que la Z en concentración. nuestro caso. Sí, pues, pero ¿cómo lo escribimos entonces? ¿No? Descende a Z. No, pues, porque estamos aquí en la interfase, no estamos. Ah, ya.
Ya, entonces, toda esta cosa que yo los hago y lo hago dudar y qué sé yo, es para que ustedes tengan claridad de lo que están haciendo y no pongan la ecuación. Tal como dijo la Monse, ¿cierto? Ella era una molécula de CO2 que se encontraba con el líquido, ¿sí? Entonces, si tomamos ese elemento, ese diferencial de delta Z, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Tenemos problemas. Espérense, yo creo que tengo por aquí el monito. Cuando usted alguna vez tomen algún curso, usted diga, no, esto es pura teoría, puro cálculo, piensen que lo que están aprendiendo son fenómenos, y eso es lo que es relevante en este tema. Yo no sé si están viendo lo que yo les estoy mostrando. Ustedes tienen un gas A, que al estar cerca de la interfase hay un coeficiente de transferencia de masa por el lado del gas, un K sub G. Y aquí, ¿cierto? En esta lugar, en la interfase, ocurre la reacción. Este B es el agua oxigenada, que también tiene un coeficiente de transferencia de masa, K sub L. ¿Sí? Y esto es lo que ocurre, ¿cierto? En este lugar. Y si vemos lo que nosotros estamos asumiendo, ¿cierto? Que hay una reacción de primer orden. Entonces, hay una K sub G hasta la interfase, y después hay ¿cierto? Una reacción, pero hay una reacción en la fase líquida. Nosotros estamos suponiendo este caso, ¿sí? Este es el caso que estamos suponiendo. En la realidad ocurre esto, pero nosotros lo estamos simplificando y estamos poniendo este caso. La concentración del SO2 hay un K sub G en la interfase, ¿sí? Y ocurre esto. Entonces, la pregunta al millón, pero profe, díganos de qué estamos hablando. Entonces yo se lo escribo. Y acá dice, ¿cierto? N sub A, que era probablemente lo que así se lo escribieron alguna vez, es igual al K sub G por un área que le voy a poner prima, o le voy a poner la palabra área interfacial, y las unidades de estos son los metros cuadrados por metro cúbico de la solución por la diferencia de concentración. Por la diferencia de concentración. La paréntesis, la concentración, ¿cierto? Que en este caso es del SO2, menos la concentración en la interfase, que vamos a considerarla cero, porque ahí desaparece. Entonces, este es el flujo. Ese es el flujo. Me lo voy a llevar, y voy a hacer control copy, y me lo voy a llevar para acá, me lo voy a llevar donde estábamos, y estábamos por aquí. Entonces, cuando yo les pregunto por la velocidad, yo lo que estoy pensando es en esto. Aquí. ¿Sí? Y lo pintamos. Lleno de algo pasó. ¿Sí? Y lo lleno de la forma. Y lo puse. Ahí está. Lo pongo con negrita. Y este es el flujo. Este es el flujo. Son las unidades de esto. Bueno, pongamos la unidad. Ahí. Son los kilomoles, ¿sí? Por hora, ¿sí? Que están circulando. ¿Ya? Entonces, este es lo que está ocurriendo. Esto es la que hay hacia el flujo que hay hacia la interfaz. ¿Ya? Estamos. Entonces, esto lo ponemos aquí, lo tomamos y lo ponemos ahí. Y eso es el flujo. Entonces, si ahora nosotros decimos, entonces lo tenemos listo, claro que lo tenemos listo, y aquí lo tenemos lo otro. Entonces, este que está aquí, lo copio, y lo pongo aquí, control pegar, logrando.
pongo aquí abajito, logrando la letra. Y quiero el diseño correcto. Este es el SO2 que va desapareciendo en la dirección Z y va desapareciendo porque hay un coeficiente de transferencia de masa, ¿sí?, del gas. Hay un área interfacial. ¿De qué depende el área interfacial? Sebastián, ¿de qué depende el área interfacial? Del relleno que vamos a ocupar. Exactamente. Entonces, aquí tengo este monito y lo pongo acá y lo pongo ahí y aquí le pongo depende del relleno. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, estamos. Ya. Entonces ahora para que yo me convence que estamos, vamos a hacer una pasada por todos ustedes. ¿Sí? Voy a dejar de compartir o de partir contigo, Sebastián. Sebastián, cuando yo digo el caudal por la derivada de la concentración respecto de la distancia, ¿esa concentración de CO2 en qué nivel está? ¿En qué orden de magnitud? ¿Sí? En las 4000 ppm. De 4000 a 400 ppm. Monse, Sí, sí, ¿me escucha? esto tenemos caudal por la derivada de la concentración respecto a la distancia, ¿sí? Y ya sabemos que la concentración está en el orden de, ¿cierto?, de las 4000 ppm. Y resulta que en esta ecuación en ninguna parte aparece el líquido. ¿Cómo sugerirías tú algún criterio para fijar el líquido? Porque esto no te recuerda de tu química, el ácido sulfúrico y el agua oxigenada son los dos oxidantes, ¿ya? Así que, Sí, claro, ya. Entonces, ¿cómo yo determino el flujo? Porque también, con la... porque también te ayudo, si yo tengo 4000 partes por millón de SO2 y necesito el agua oxigenada, con 2 gotas lo hago, ¿cierto? Pero, ¿qué criterio tú pondrías para el flujo líquido? una relación de operación entre mis flujos de gas y líquido, tal que no se me inunde nunca la torre. Con eso, Monse, estamos súper claros. Entonces, el jefe aquí es Sebastián, ¿o no? ¿Quién es el Sí, jefe? profe, aquí estamos. Sí, Entonces, Sebastián probablemente te va a decir a ti, Monse, mira, sabes que el rango de caudal, ¿cierto?, se va a mover entre 110.000 normal metros cúbicos por hora hasta 95.000 normal metros cúbicos por hora. Entonces tú le vas a tener que contestar, mira, ¿sabes qué? El flujo de líquido, para que estemos en una operación adecuada y no se nos vaya a inundar la torre, debiera ser este flujo y lo vamos a sacar del gráfico, ¿cierto?, de inundación. ¿Estaríamos claros, Monse, o no? ¿Sí? sí. Ya, Sí, perfecto. profe. Ya, Matías, ¿tú cómo lograrías, Hoy tenía sueño, hermano, que soy un pelotudo. ¿Cómo? Matías, cómo determinarías tú el K sub G? El K sub G, yo lo obtendría de una correlación. No, hermano, ¿qué hacen estudiando? Con una correlación, ¿sí? Bueno, muy bueno, loco, hay un trecho. Ah, perdón, que no lo escucho muy bien. Ya, no te preocupes, Matías, si hay gente conversando al lado tuyo, así que escúchanos. Felipe, ¿de dónde sacarías esa correlación, digamos, de que habla Matías para el K sub G? Matías, Mm, perdón, Felipe. no sabría muy bien, la verdad. Ya. ¿Y qué harías tú? Imagínate que estamos ejerciendo la profesión y a ti te pasan este problema. Mira, hay que hacer una estimación de la altura. ¿Qué harías tú? Me llamas por teléfono a mí, sí, cuenten conmigo, ¿ah? Esto no es broma. Me ha ocurrido varias veces en mi vida que me llaman ¿se acuerda, profe Núñez, que yo hice tal cosa con usted, que sé yo, tengo esta duda? Y yo le contesto. Así que Felipe, bueno, no me puedes llamar a mí ahora. Yo te pregunto, ¿qué harías tú? Probaría con distinta altura. ¿Y qué vas a probar? Lo vas a escribir en un papel distinta altura. Si aquí no estamos haciendo experimentos.
Esto como equivalente al ingeniero estructural, ¿cierto? Que hace el cálculo, dice la estructura del edificio, después se hace el edificio no se cae, viene un terremoto, tampoco se cae. Ese es el papel que estamos jugando. Mm, Ya, terminamos el ciclo. Vamos, Sebastián, ¿qué harías tú? Comparto la opinión de Matías, buscaría una correlación con respecto al No, pero flujo que ¿cómo estoy tratando. buscamos la correlación? Que si esta cuestión no es... No llegar y tirar. Ya, claro, yo puedo decir, yo busco una correlación, sí, fantástico. ¿Sí? En el Perry o en ¿Y el... ahora se me escucha bien, profe? Y ahora te escucho bien. Eh, eh, yo creo que tengo como unas correlaciones como específicas usando el Tengo Smith otra, y es, yo ¿cómo tengo son otra, números? yo tengo otra. Son números. Ah, sí, por las que nos pasó la profe Carolina, ¿no, Mike? Sí, esa. Sí, ¿Sí? también. Tenemos una antigua coeficiente de Pero tiene que estar difusividad. pero tiene que estar por ahí. Sí, tendríamos que buscarla, pero Ustedes ¿Qué usaría, profe? siempre le ha gustado que, y la curva de la bomba, no, es que el proveedor me da la curva de la bomba, y no sé qué, y la venden, y qué sé yo, ¿ya? Entonces, tenemos dos dudas. Llamamos a la profe Carolina y le preguntamos, que le digo, mire, profe, tengo que hacer este cálculo y está saliendo como 10 millones de dólares la torre, así que uso lo que dice usted o aconséjeme qué hago. Esa es una línea. El otro llama al Pato Núñez, no, el Pato Núñez no, porque el que está preguntando en este momento. ¿Qué hago? me doy un valor y después veo si era muy No, chico. si no estamos preguntando el número, estamos preguntando qué hacemos. Ya, Sebastián, ¿qué harías tú? Porque aquí hay que jugarse la cuestión, pues, o sea, tenemos que decir esto, yo pongo el caso G, calculo el área y estamos al otro lado, digamos, tenemos visto la altura y eso lo multiplicamos y sabemos cuánto nos está costando. ¿Qué harías tú, Sebastián? Todo me quedo con la correlación y ¿Pero qué un valor de correlación? referencia. O sea, tú usarías la correlación que te basaron en el curso. Sí, sí, totalmente. Ergo igual a Reynolds por Schmidt, elevado a algunos exponentes y listo. Sí, ¿Sí? sí, ese es el mismo. Daría la difusividad de la no sé qué, del SO2. De esos dos en el Perú, sí. Ya, listo. Monse, ¿qué harías tú? No estamos Por en el momento no se me ha ocurrido otra no opción estamos en el curso de que transferencia de masa, estamos claros, estamos diseñando, sí. ejerciendo la profesión. Y todo el mundo está Sí, sí, esperando, sí. Gonzalo sabe, así que ya. No se te ocurre, Monse. Matías, ¿qué harías tú? Eh, eh, la verdad, a mí se me Y no ocurrió tienen por qué eso saber, de la correlación, ir al Perry y buscar algo, alguna buscar alguna situación cosa, buscar alguna cosa. parecida. Sí. Felipe, ¿qué harías tú? La verdad no se me ocurre nada tampoco. Entonces, miren, su jefe lo miraría a los ojos, ¿cierto? Los cita a los cuatro ahí, los mira a los ojos y le dice, mire, ¿sabe qué? Yo, cuando ustedes empezaron a trabajar conmigo, les dije que el fabricante, uno de los fabricantes más importantes en el mundo, ¿sí? De este tema, me entregó esta correlación, donde dice que sub G, para montura a determinada temperatura, para un determinado sistema, datos experimentales, estos se llaman datos experimentales. Y con estos datos experimentales para este flujo de líquido, ciertos galones por minuto por pie cuadrado de área, tengo el K sub G. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? Y les abre el libro y se lo pone frente a sus ojos. Le dice, mire, ¿se acuerda cuando usted llegó a trabajar conmigo? Yo le pasé este manual, ¿cierto? Esta empresa mundial. ¿Y usted qué hizo? ¿Sí? Lo puso ahí en su escritorio. Pues. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le contestarían ustedes? Sebastián, usted que es el jefe. Pues. Sí, profe, estoy tratando de leer. Lo dejé como para estar.
Porque al menos como... Acá, los galones por minuto por pie cuadrado, que son los galones por minuto de ácido por pie cuadrado de torre, el distinto tipo de montura, hay para distintos rellenos, evidente, ¿cierto? Montura tipo 2, me da 20, subo para acá y leo, ¿cierto? 2,5 el K sub G. ¿Sí? Ya. ¿Qué dirían ustedes? Está bueno. Que está en el aula, ¿o no? Entonces, este es el tema, esto yo creo que más importante que todo lo que acabamos de hacer es este momento. Si tu jefe te dijo, mira, el proveedor mundial de esta cuestión, ¿y de dónde sacó usted que era el proveedor mundial? Bueno, porque yo ejercí la profesión, ejerzo la profesión y he diseñado no sé cuántas de estas cuestiones que se construyen y operan hasta el día de hoy en empresas tan grandes como el ENAP. Te pasó esta información, ¿ya? Y tú hiciste y la votaste, no la consideraste. ¿Cómo crees tú que te va a evaluar como profesional, no como el cálculo, como profesional, tu jefe? ¿Ah? ¿Qué va a decir? Entonces va a decir, bueno, en realidad, ¿qué le podrían contestar a ustedes? Pucha, jefe, en realidad yo no tuve tiempo, o sea, no hay ninguna posibilidad, ¿cierto?, de escaparse. Es como que me hubieran mandado a un seminario, aprender esta cuestión y después lo tengo que hacer y no lo sé hacer, porque en el seminario estuve preocupado, no sé, pues, de la fiesta que había en la noche. Entonces, por favor, que nunca más se les olvide, digamos, ¿sí? Esto yo se los pasé a ustedes, está en el aula, hice un grupo, un archivo, digamos, una carpeta con toda la información que está para ustedes. Y esto, ¿cierto?, es de una empresa famosísima en el mundo, ¿sí? ¿Ya? Y Koch Glitch. Glitch era una empresa, Koch era otra empresa y Koch se compró a Glitch. Y este es el estándar mundial. Y ustedes lo tenían y no lo quisieron ver. Entonces, ahí a uno le dice, pucha, en realidad tenemos un problema. Entonces la pregunta que a mí me gustaría saber, ¿por qué no lo hacen ustedes? ¿Por qué no les da lo mismo a ustedes esta cuestión? No, ¿dónde está el problema? Don Sebastián, ¿usted qué diría? Bueno, personalmente, profe, pensaba que esta clase iba a ser como solo de enseñar, no pensé que había que revisar algo antes. Esa es mi mea culpa, quizá había que revisar algo antes de entrar. Mira, los temas de mea culpa Sí. no son importantes, pero mira, lo que ustedes están viendo acá es la información que ustedes tienen, que es exclusivamente para ustedes, para ningún otro proyecto. Está aquí todo lo que hay de reacciones gas líquido sólido, que lo escribió Tangwitz, uno de los apóstoles de la ingeniería química. Después está, ¿cierto?, información de Packing. Está, ¿cierto?, el diseño de reactores gas líquido. Está la cinética del SO2, la cinética, los datos experimentales. Después está la información de cómo se determina el diámetro de las columnas y después está lo que yo les acabo de explicar. Entonces, entiéndalo, desde el punto de vista del desarrollo profesional es súper importante. Si a ti tu jefe te dijo, mira, esta información es para ti, porque de esto no es que te vaya a preguntar por un examen, sino que en esto estamos trabajando, me la tengo que leer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo soy un profesional responsable, tengo una ética profesional. ¿Sí? Y esa es la cuestión que a mí más me preocupa. Esto lo tienen en el aula. Y eso, Sebastián, yo te sugiero, digamos, que lo vean, ¿sí?, lo revisen y estamos listos. Sí, pues, estamos. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una duda, pero es como aparte del reactor en sí. Dime. Era que no me imagino bien cómo es el tramo entre el reactor y la chimenea. Que en la última vez cuando hicimos con el tema de las diferencias de presión, como que no nos imaginábamos cómo iba a ser con el recorrido de los gases
entre la salida del reactor y la chimenea en sí. Eso fue la única parte que Ya, nos ¿qué costó harías investigar. tú? ¿Qué harías tú? Si tú quisieras saber de este tema, ¿qué harías tú? Bueno, que nos pusimos a investigar y lo que yo encontré, pero no estoy seguro si es así, es una especie como que en el tope del reactor hay como una especie de campana que dirige como los gases hacia la chimenea, pero no sé como su diámetro, su largo, eso fue lo que encontré. Mira, yo te voy a preguntar, ¿cómo es el tope de una torre de destilación? Es una especie de cilindro que va como subiendo y hay un tubo que dirige de los gases hacia el condensador. Ya, pero voy a abrir un Excel para que es más fácil dibujar en un Excel para que veamos la cosa, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Este ejercicio que voy a hacer yo ahora con ustedes es una cuestión súper importante y que ya se acabó el tiempo, digamos, para hacerlo, pero por favor, cada vez que ustedes se enfrenten a una situación, traten de repetir esto que estamos haciendo. Entonces, a ustedes le dijeron una torre de destilación, ¿cierto? Vamos a hacer una torre de destilación, insertar, destilación, forma, y vamos a tomar esto como una torre de destilación. Ahí tengo la torre de destilación, ¿sí? Yo no estoy hablando de la torre de destilación, ojo, yo no estoy hablando de la torre de destilación del dibujo, estoy hablando de la torre de destilación real, ¿ya? Por favor, para que no entremos a tener dudas, esta es la torre de destilación real. Entonces, esta torre de destilación real tiene acá, ¿sí? Lo voy a hacer así, y lo voy a pegar aquí, ahí está, ¿sí? Y aquí tiene un hoyo, ¿sí? Que lo voy a poner de color Profe, se apagó el micrófono. Sí. lo voy a poner de otro color, ¿sí? Que me pueden es un hoyo, ¿ya? La torre descansa sobre esto y esto es un cilindro vacío, ¿ya? Y en este cilindro vacío hay una cañería que sale, ¿sí? Por eso que nosotros teníamos una torre de destilación de 3 pisos, digamos. Era carísimo operarla, por eso ya no la usamos más. De esta torre sale una cañería. Y esa cañería va a un rehervidor que está aquí en el suelo. Este es el nivel del piso. Esa otra cosa que también es como importante como profesionales que aprendan, digamos. Cuando uno quiere definir cotas, ¿sí? Cotas se hace esto que yo acabo de hacer aquí, le pongo una rayita, ¿sí? Y digo acá más 0.0. Ese es el piso. Así se pone una cota, ¿ya? Así se pone una cota. ¿Sí? Esa es la cota. Dice, aquí usted tiene el piso y aquí está. ¿Qué hay aquí? Adicionalmente, esto no, por favor, no se sientan mal, yo sé que ustedes no lo saben y bueno, mi pega es tratar de tapar algunos hoyitos. Aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo lo que tenemos es una placa, está soldada. Cuando uno pone una estructura soldada, pone una cosita redondita así como la que yo voy a poner aquí, que lo voy a hacer aquí, ¿sí? Y la voy a pintar de negro para que quede muy bonita. Y la voy a copiar. Ya.
Y esta se pone ahí porque esto está soldado a esta placa. Entonces, este cilindro que está vacío y que tiene una cañería que está aquí, que sale de ahí, ¿cierto? Que sale, que es el fondo de la torre y que va acá a este intercambiador de calor que puse aquí. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, aquí está el suelo. ¿Y qué hay ahí en el suelo? Bueno, en el suelo hay unos pernos de anclaje. ¿Sí? Los voy a pintar negros también. Negro. Y los voy a copiar. Y los pongo aquí. Estoy debajo del suelo, ¿sí? Están anclados. Y estos tienen unas tuercas acá que afirman a la torre. Este círculo, ¿cierto? Lo voy a hacer, le voy a hacer la mirada desde arriba. Esto es una cosa así. Control copy, control pegar. Con una cosa más reducida todavía para que podamos hacer cambio blanco. Y esto tiene hoyitos aquí, hoyos. Y esos hoyitos son lo que ustedes están viendo acá donde dan los pernos. Está soldado este cilindro que tiene un hoyo y ahí sale la cañería. Y acá de esta cañería hay una parte que va a volver a la torre. ¿Sí? Hay una parte que va a volver a la torre. ¿Ya? Y hay una parte que va a salir. Esto es lo que normalmente se llama el fondo de la torre. Fondo, o de acuerdo a la literatura que ustedes tienen inglesa, bottom. Así es el fondo de una torre. Ya. Y ahora vamos con el reactor. Entonces, perdona que te voy a volver a preguntar a ti, Sebastián, ¿cómo el reactor? Pero el condensador, ¿cómo está el tope? ¿Cómo sale por el tope? Una tubería y al reciclo del condensador. Sebastián. ¿Sí? Una Sebastián. tubería y está el reciclo del condensador. Ahí sí. Sebastián. ¿Cómo está? Profe, aló. 11. Aló. 11. Aló. Yo te estoy escuchando, Seba, que no sé por qué, Matías, ¿te profe. escucha o no? Yo sí, sí. Matías. El Sebastián ¿No se escucha? ya habló. Sebastián, ¿me Creo que escucha no o nos no? escucha, weón. Sí, creo que el profe no nos escucha. Profe, no. Sebastián, ¿me escuchas? Sí, yo lo escucho a usted, pero usted no a mí. Sebastián, ¿me escuchan o no? Sí, profe, si lo escucho. Abra el chat. Profe, No lo escuchamos. Nosotros sí lo escuchamos. creo que no te vio. Matías, ¿me escuchas? Yo no lo escucho. Pero usted a mí, Ah, Creo que él no nos escucha a nosotros. sí, él no nos escucha a nosotros. Si le rayamos un papel y le ponemos en la cámara. Tal vez. Lo maldito. Vea el chat, weón. Ay, no vio el chat. Ahí va. Ok. Si me escuchan, yo voy a seguir para no interrumpir la grabación, ¿sí? Ya. Ujú. Qué raro. Y qué raro. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, profe, lo escuchamos nosotros, pero usted no. Si nos escucha a nosotros, ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, sí lo escuchamos, pero es usted el que no nos escucha. Ok. Vuelvo entonces. Ahí está,
una de las cosas relevantes es que la altura, aquí la altura que tenemos, hay 20 metros. Entonces, cuando nosotros pensamos en el condensador, voy a dejar, me voy a salir y me voy a volver a meter, ¿sí?